¿Cómo están? Ante todo, muy buenos días, queridos alumnos. Hoy día estamos en una clase más para el grado de primero de secundaria. Voy a subirle un poquito más el volumen por si no me escuchan. Muy bien, al principio voy a poder darles unas pautas y de acuerdo a esas pautas vamos a poder comenzar un nuevo bimestre, en este caso la unidad número 3. Nosotros hemos trabajado 10 sesiones en el mes de abril. Hemos hecho un trabajo, un proyecto como es una exposición y también hemos realizado un repaso y después una evaluación. Vamos entonces a comenzar esta primera parte dando las pautas generales para comenzar esta unidad número 3. ¿Ya? Entonces, como primera parte, nosotros tenemos que dar el comienzo a la unidad con las 8 sesiones que vamos a desarrollar en el mes de mayo, ya que correspondería a nuestra unidad 3. Entonces vamos a ir ordenándonos de esta manera. Vamos a trabajar el día de hoy, 6 de mayo, vamos a trabajar la sesión número 1, los sinónimos. Muy bien. Entonces, todo lo que ya ha pasado en la unidad 2, en la unidad 1, son trabajos que hasta el día de hoy tú puedes presentarme hasta el 9 de mayo. Todo lo que tú me debas. Ya si me debes algún trabajo, algún repaso, algún video de la exposición, todavía tienes tiempo para presentar. También quiero hacer un alcance de que toda información referida a las prácticas, a las actividades del libro, al repaso, a la evaluación, se tienen que hacer por la plataforma de Cubicol o si no, en todo caso, por el correo institucional. Las revisiones no se harán por el WhatsApp, por favor. ¿Por qué? Porque tiene que haber un registro de evidencias en cuanto al trabajo que tú realizas. ¿Ya? Entonces, por favor, el WhatsApp solamente se habilitó porque tenían que mandarme algunos alumnos que no podían mandarme en el correo. Aunque muchos de ustedes lo han hecho a través del correo, otros me han mandado a través de Cubicol también, pero se les facilitó el WhatsApp para poder enviarme algunos videos que no lograban pasarlo por otro medio. Pero ahora me están enviando muchos trabajos por el WhatsApp, pero no voy a poder recepcionarlos de esta manera, ¿ya? Así que por favor, solamente estoy recibiendo trabajos que ustedes me dejan, sus fotitos de esto, por los dos medios, ¿ya? El correo institucional y las páginas de Cubicol, más no por el WhatsApp, por favor. También decirles que, como les dije hace un momento, estamos abiertos a que ustedes puedan presentar hasta el 9 de mayo sus trabajos si no lo has hecho, por favor. Y si bien es cierto, la mayoría ha presentado sus videos, no me han presentado sus actividades del libro, ¿ya? Así que por favor les pido que se pongan al día en todo lo que les falte, que todavía tienen tiempo. Muy bien, ahora que estamos comenzando la unidad 3, entonces vas a poner en tu cuaderno sesión número 1, dejas una hoja en blanco, pones todo esto, si quieres, ya como un índice en la unidad 3, y luego comenzamos aquí la sesión número 1. Recuerda que esta información va a estar en las páginas de Cubicol, todas las diapositivas para que tú las copies con calma. No quiere decir que en esta transmisión tú la vas a copiar, porque es imposible copiarlos en este mismo momento, a menos que tengas pues una manera de escribir bastante rápida, ¿ya? Así que toda esta información tú la tienes en las páginas de Cubicol. Muy bien, vas a poner fecha 6 de mayo y aquí pones los sinónimos.
¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a trabajar un tema de razonamiento verbal, algo tan importante para poder trabajar. ¿Qué tenemos como aprendizaje esperado? En cuanto al aprendizaje esperado, tenemos que el alumno, es decir, ustedes, puedan inferir la información deduciendo el significado de palabras en contexto y expresiones con sentido figurado a partir de información contrapuesta del texto o mediante una lectura intertextual. Quiere decir que ustedes tienen que inferir una información que se les va a presentar con expresiones que ustedes tienen que poner, que se les va a presentar en este texto y mediante una lectura que van a hacer del texto, ¿ya? Ahora, esta es una información conocida, ya que es un tema conocido porque se hace desde primaria. Los sinónimos y los antónimos y todo esto es algo que uno ya está un poco familiarizado, ¿no? Muy bien. Entonces, como dije hace un momento, esta información sí la vas a copiar a tu cuaderno. De forma resumida, la parte teórica solamente. No es necesario que copies todos los ejemplos, simplemente que copies la parte teórica. Entonces, para poder adentrarnos a los sinónimos, vamos a ver este video que nos habla acerca de los sinónimos. En menos de 3 minutos vamos a ver esta teoría de los sinónimos. Atentos. Sinónimos. ¿Qué son y para qué sirven? La Real Academia Española nos dice que un sinónimo es dicho de una palabra o de una expresión que, respecto a otra, tiene el mismo significado o muy parecido, como la palabra empezar y la palabra comenzar. Esto quiere decir que los sinónimos son las palabras que se escriben de diferente forma, más sus significados son similares o idénticos, produciendo un fenómeno a que conocemos como sinonimia. Un ejemplo sencillo sería el de unos lentes. A los lentes también se les puede denominar gafas, pero al mismo tiempo se le puede decir también anteojos. He aquí una nota importante. Los sinónimos los puedes encontrar en pares o más, como por ejemplo acabamos de ver con la palabra lentes. Lentes, anteojos, etcétera, etcétera. Otro punto importante a recordar es que no todas las palabras tienen sinónimos. Existen palabras que tienen significados tan determinados, tan delimitados, que no cuentan con otras palabras que puedan describirlas. Como nota final tenemos que las palabras que expresan sentimientos, emociones, conceptos abstractos, es decir, que no están del todo delimitados, suelen tener muchos sinónimos. Por ejemplo, el amor y otro tipo de emociones. Ahora bien, ¿para qué nos sirven los sinónimos? Los sinónimos nos son sumamente atractivos y útiles al momento de redactar. Nos permiten darle algo de vida y brillo a nuestros textos. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo sobre una temática, puede ocurrir que una palabra sea muy recurrente o que pensemos que lo adecuado sea usarla varias veces. Por lo tanto, si utilizamos los sinónimos, evitaremos repetir una y otra vez la misma palabra, y de esta forma nuestro texto no se volverá tedioso o poco atractivo para los lectores. Permíteme darte un ejemplo práctico de lo que estoy tratando de decir. Escucha con atención. Esto es lo que no debes hacer al momento de redactar un texto. Antonieta adoraba su casa. La mayoría de la gente le decía que su casa era la mejor casa de toda la cuadra. Orgullosa porque su casa fuese tan apreciada en la comunidad, decidió que pintaría un cuadro de la casa para donarlo al museo local. ¿Escuchaste? El repetir una y otra vez la misma palabra genera cacofonía, es decir, un sonido molesto, algo que no suena bien. Ahora, escucha cómo queda el texto si utilizamos los sinónimos. Antonieta adoraba su casa. La mayoría de la gente le decía que su hogar era la mejor morada de toda la cuadra. Orgullosa porque su vivienda fuese tan apreciada en la comunidad, decidió que pintaría un cuadro de la residencia para donarlo al museo local. ¿Ves que no es lo mismo y no es igual? Intenta hacer esto en tus textos y verás cómo mejoran tus habilidades de escritor. Ok,
Entonces aquí estamos hablando de lo que es los sinónimos. Y estamos viendo de que los sinónimos son muy importantes para poder redactar también textos. Y no solamente para poder redactar textos, sino también para poder utilizar las palabras de diferentes maneras, con otras palabras sin utilizar repeticiones. Para poder iniciar, dice aquí, el talentoso flautista de Hamelin liberó al pueblo de las ratas. ¿Con qué palabras podríamos reemplazar a las destacadas sin cambiar el sentido de la oración? Es la pregunta. Para esto vamos a utilizar el chat, ¿sí? El chat no solamente sirve para preguntar, sino también sirve para que ustedes puedan interactuar conmigo y yo también pueda ponerles algunos puntos adicionales en sus intervenciones. En esta oportunidad quiero decirles de que ahora voy a tomar en cuenta más que nunca las intervenciones de los alumnos, ¿ya? Y también se les va a tomar en cuenta las asistencias y las tardanzas. Así que trata por favor de conectarte temprano. ¿Por qué? Porque los alumnos que no estén llegando temprano a las clases virtuales se les va a descontar algunos puntos por sus tardanzas. ¿Sí? Así que por favor contáctate a tiempo. Es como si estuvieras llegando tarde a la clase, solamente que estamos en una clase virtual. Ok, entonces vas a poner un sinónimo que creas de la palabra talentoso. Puedes escribirlo en el chat y yo voy a tomarlo en cuenta especialmente a las tres primeras personas que pongan en el chat. ¿Ya? En las tres primeras personas, no solo a una, sino a las tres primeras personas que estén interviniendo constantemente, yo voy a ponerles puntos adicionales en su intervención, ¿ok? En sus registros. Entonces, sinónimo de talentoso, ¿cuál será? Ya, muy bien. Hábil. El hábil. Talentoso, ¿no? El hábil o el talentoso flautista de Hamelin liberó, sinónimo de liberó, una palabra que equivale a liberar. Soltar, ya. Bien, correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de las palabras que se pueden reemplazar, estamos hablando de sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Como escucharon en el video, nosotros podemos ver que los sinónimos son palabras o son expresiones que poseen de un significado que es similar o parecido, pero no es igual, ¿ok? Exactamente igual son muy pocas palabras, pero son similar o igual, similar o parecido, ¿ya? Pero con distintos significantes, o sea que la palabra se escribe diferente, ¿ok? Pero significa más o menos lo mismo, ¿ya? El significado es igual, pero la palabra se escribe diferente. En ocasiones, para referirnos a un mismo concepto y no repetir la misma palabra, utilizamos los sinónimos. Por ejemplo, dice, empezar a aparecer la luz del día. ¿Qué es la luz del día? O empezar a aparecer la luz del día. Este es el significado. A eso se le llama amanecer, ¿sí? Este es un amanecer. También se le llama alba. También aurora. Y también amanecida. Todos estos son significados, son significantes que se escriben distinto, pero su significado es igual o parecido. Eso es lo que hablamos en cuanto a los sinónimos. Pero nosotros no solamente vamos a ver unos ejemplos clásicos de lo que es el sinónimo, sino que vamos a dividir los sinónimos por clases. Y vamos a ver algunas clasificaciones de sinónimos, de tipos de sinónimos. Bien.
Veamos. El día de hoy veremos que existen diferentes tipos de sinónimos. Entre los más importantes tenemos sinónimos totales, sinónimos parciales y sinónimos de intensidad. Vamos a revisar lo que son los sinónimos totales. Entendemos como sinónimos totales cuando dos palabras son intercambiables, es decir, que una puede reemplazar a la otra en la oración, sin importar el concepto. Dado que cada palabra suele tener varios significados, la sinonimia total es poco frecuente. La sinonimia se da entre palabras con suficiente relación de similitud en su significado, como para que pueda reemplazarse unas con otras. Un ejemplo de esto sería abundante, mucho, calmar, atenuar, defecto, imperfección. Recordemos que existen más de 80.000 palabras en el idioma castellano. Ahora hablaremos de los sinónimos parciales. Un sinónimo parcial es una palabra que se utiliza con su significado determinado, pero que al cambiar a otro enunciado modifique su significado o concepto. Un ejemplo de ello es: confeccionamos prendas con las máquinas nuevas y hacemos prendas con las máquinas nuevas. Ahora revisaremos oraciones con sinónimos. La expresión en su rostro parecía estremecerse. Así, poco a poco, su cara se llenó de lágrimas. Los niños jugaban en el columpio. Los infantes no sabían del peligro que corrían debido a las fallas del mismo. La calma del mar era asombrosa. Aquella quietud parecía ser la antesala de su tempestad. Podemos ver que en la primera oración los sinónimos son rostros y cara. En la segunda, niño e infante. Y en la última, calma y quietud. Se reconoce que son parciales, ya que en otro concepto, cara podría referirse al lado de una moneda, asimismo con niños, ya que infantes podría referirse a bebés, y quietud puede referirse a no moverse de un lugar. Muy bien, eso fue todo por hoy con tipos de sinónimos. Nos vemos en el próximo video. Ok. Entonces, hay muchas más clases de sinónimos que nosotros tenemos, pero vamos a ver algunas clases de sinónimos que nos puede presentar nuestro libro. Tenemos los sinónimos totales, que habló el video, que son palabras que pueden ser intercambiadas en cualquier contexto. Luego tenemos las parciales, que son solamente intercambiadas en algunos conceptos. Luego tenemos los sinónimos de uso, que tienen que ver con el significado semejante, pero se prefiere utilizar una palabra de acuerdo al uso, de acuerdo al momento que nosotros estamos utilizando, a la situación, si tú quieres. También tenemos los sinónimos con diferencia de grado, que eso tiene que ver con un significado semejante, pero hay una intensidad de menos a más. Y también tenemos los sinónimos eufemísticos, ¿ya? Los sinónimos eufemísticos tienen que ver con reemplazar aquellas palabras que suenan muy duro o malsonante. Por eso es que produce como que una connotación negativa y las cambiamos por palabras que suenen mejor, ¿sí? Que no suenen tan ofensivas muchas veces, porque pueden herir la susceptibilidad de las personas. Entonces, viendo los sinónimos totales. Los sinónimos totales que pueden ser intercambiados en cualquier contexto, vamos a ver algunos ejemplos. Dice, aquel dentista obtuvo grandes reconocimientos por su trabajo. Aquel odontólogo obtuvo grandes reconocimientos por su trabajo. Este es un sinónimo total, porque puede ser intercambiada en cualquier contexto. ¿Sí? Por ejemplo, el tubo del desagüe tiene un hueco. El tubo de desagüe tiene un agujero. Igualmente, son ejemplos de sinónimos totales, porque pueden intercambiarse en cualquier contexto. Utilizarlos siempre y mezclarlos si uno quiere. Una cosa distinta son los sinónimos parciales. ¿Por qué? Porque los sinónimos parciales pueden ser intercambiados solamente en algunos contextos. Por ejemplo,
Ellos firmaron un trato. Ellos firmaron un acuerdo. Aquí estas palabras son sinónimas porque tienen que ver con el mismo contexto. En este contexto, trato y acuerdo son sinónimos. Pero vamos a ver otro ejemplo. Recibió un buen trato en la clínica. Recibió un buen acuerdo en la clínica. Este aquí podemos tacharlo porque en este contexto la palabra trato y acuerdo no son sinónimos eh, totales, son sinónimos parciales porque no pueden utilizarse aquí. En esta oración está mal redactada, mal escrita, porque no se dice recibió un buen acuerdo, se dice recibió un buen trato, ¿sí? Entonces, no siempre la palabra trato y acuerdo son sinónimos en todos los casos. Depende del contexto. Veamos una más. Por ejemplo, la unión de esos ingredientes forma una masa. La mezcla de esos ingredientes forma una masa. En este contexto, estas palabras unión y mezcla sí son sinónimos. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a lo mismo en la unión de ingredientes con mezcla de ingredientes. Si nosotros vemos el contexto 2, con el matrimonio se afianzará nuestra unión. Acá está la palabra unión. Con el matrimonio se afianzará nuestra mezcla. No está bien. Este no es sinónimo de unión. Entonces, unión y mezcla en este caso no son sinónimos. Son sinónimos parciales. ¿Ya? Espero que se haya entendido la diferencia entre total y parcial. Luego tenemos los sinónimos con diferencia de grado. Estos son los que poseen una intensidad. Por ejemplo, sus palabras ofendieron a Juana. Eso tiene menor intensidad. Pero si yo digo sus palabras denigraron a Juana, esta palabra denigrar tiene mucha más intensidad y es más que una ofensa. Entonces, por eso estamos hablando de grado, de menos a más o de más a menos. Otro ejemplo, el incendio deterioró el complejo habitacional, menos intensidad. El incendio devastó el complejo de habitacional. Cuando hablamos de la palabra devastar, quiere decir que acabó con todo, que barrió con todo. Eso quiere decir que esto es más intensidad. Luego tenemos a los sinónimos con diferencia de uso. Esto se refiere a que uno y otro, según sea el receptor, tiene que ver un acuerdo con la situación, ¿sí? Cuando se prefiere, según la persona que te está escuchando y de acuerdo a la situación, qué palabra vas a utilizar como sinónimo. Cuando tú dices, aquel muchacho causó daños irreparables. Cuando hablamos la palabra muchacho, estamos hablando de una palabra coloquial, cotidiana. Pero si yo digo aquel párvulo causó daños irreparables, ya nos estamos yendo, no es un insulto, más bien es una palabra muy rebuscada y es de uso formal. ¿Ya? Cuando decimos la palabra párvulo, es lo mismo que muchacho, pero lo estamos dando a entender como un habla formal, un habla culta, así se debería decir la palabra muchacho cultamente, ¿sí? Ahora, no solamente vámonos al habla culta, también nos podemos ir en diferencia de uso en cuanto a las jergas, ¿no? Cuando dice, me duele la torre desde ayer. ¿Cómo así la torre? Tú estás hablando con quién, de repente con un amigo que tienes más confianza y estás hablando en jerga. Me duele la cabeza desde ayer. Entonces, acá cabeza es un uso formal, ¿no? Pero si decimos torre es un uso informal, es decir, coloquial, hasta podemos decir en vulgar y en jerga, ¿no? Porque si decimos la torre, estamos refiriéndonos a nuestra cabeza, pero eso es la diferencia de uso en cuanto a sinónimos. Por último tenemos los sinónimos eufemísticos. Los sinónimos eufemísticos son aquellos que van a reemplazar expresiones duras que producen connotaciones negativas. Por ejemplo, idearon un plan para activar la economía de los países pobres. En vez de decir países pobres, que suena mal,
Entonces podemos decir, idearon un plan para activar la economía de los países en vías de desarrollo. Eso es un eufemismo. Utilizar o reemplazar una expresión que suena un poco dura para poder utilizarla de una manera más bonita, que se sepa más bonito. Como cuando dicen, él es un anciano, o mejor dicho, él es un viejo, ¿no? No, no le digas eso. ¿Cómo le puedes decir? De una manera más bonita. Es un señor de la tercera edad. Igualmente, ese es un eufemismo, ¿ya? Es un eufemismo. Cuando tratamos de reemplazar esa palabra un poco dura para que suene bien, ¿no? Es una frase más delicada de decir pobre, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí tenemos la parte teórica de lo que es los sinónimos. Tú lo que puedes hacer es copiar solamente la parte teórica, ¿no? De cada diapositiva. No es necesario que copies todos los ejemplos que están aquí, ¿ya? Si no te demorarías mucho, solamente la parte teórica, ¿sí? Estas partes teóricas, el concepto de lo que es sinónimo, las clases de sinónimos, sus ejemplos no es necesario, ¿ya? Porque tú ya estás escuchando aquí la clase. Muy bien, no te atrases. La clase dada, tú escríbela y ponte al día. Si se pasó muy rápido las diapositivas, entonces búscala en Cubicol, ahí tienes todas las diapositivas a la mano para poder trabajar. Muy bien, vamos a irnos a nuestro libro de actividades. En el libro de actividades vas a ir a la página 72. ¿Listo? Página 72. En algunas oraciones yo les voy a ayudar, en otras tú vas a escribir en el chat y vas a escribir en tu actividad, en la página, y también vas a poder interactuar y yo te voy a poner algunos puntitos, ¿ya? También en algunos casos lo que voy a hacer es nombrar a ciertas personas que normalmente se conectan en el chat, dicen presente y luego parece que se van, ¿no? Solamente lo dejan ahí como para decir cumplí, ¿no? Pero ahora voy a tomar en cuenta no solo las tardanzas, sino también la participación. Si veo que hay algún alumnito que no participa, entonces le voy a pedir, por favor, en el chat le voy a pedir, le voy a escribir que diga la respuesta. Si no responde nada, quiere decir que no está presente, por lo tanto, se fue de la clase, ¿ya? Pero si estás contestando continuamente, estás poniendo respuestas, eso quiere decir que estás participando de la clase y estás interactuando conmigo, ¿ok? Muy bien. Escribe un sinónimo adecuado para cada palabra destacada y luego explica si es absoluto o parcial. Esto de absoluto también quiere decir si es total, ¿ya? Ok. Vamos a empezar. Haces uso del chat, no te olvides, para poder escribir y todos los que escriban, yo los voy a tomar en cuenta que están en clase participando. No importa que escribas al último, la respuesta no, ¿sí? Si bien es cierto, yo voy a tomar en cuenta las 3 primeras intervenciones como punto, igual a las otras personas, eso quiere decir que están en clase participando. Empezamos. El veneno que hallaron resultó letal. Sinónimo de letal. A ver qué entiendes. Escriban qué entienden sinónimo de letal. Muy bien. Sinónimo de letal. No sé si lo tengo aquí. Un momentito, por favor. Un momentito ya, hijos. Ok. Entonces,
el sinónimo de letal, ¿ok? El sinónimo de letal. Escribes ahí sinónimo de letal. Muy bien. Ya, si has puesto la palabra mortífero, ¿sí? Ese es un sinónimo, mortífero, ¿ya? El veneno que hallaron resultó letal. Si has puesto mortal, también vale, ¿ya? Mortal o mortífero, cualquiera de esas dos. Ahora, ese es un sinónimo ¿de qué tipo? ¿Absoluto o parcial? Escribe ahí en el chat. Muy bien, es un sinónimo absoluto. Muy bien. Seguimos. Fernando Luque fue mi profesor de física. Sinónimo de profesor, escribe ahí en el chat. Sinónimo de profesor. Muy bien. Maestro. Muy bien, maestro. Este es un sinónimo. ¿Parcial o absoluto? A ver, escribe ahí. Escribe. Ya saben que los tres primeros que escriban la palabra correcta se le pone punto. A los demás se les pone como participación. Al que no participa, a la siguiente clase voy a tomarla en cuenta y voy a decir su nombre para que me escriba en el chat. ¿Ya? Si lo escribe, quiere decir que está presente. ¿Ok? Es parcial, porque solo se puede intercambiar en algunos contextos. ¿Ya? Acá pones maestro y acá pones parcial. Los representantes de cada equipo demostraron gran destreza en las Olimpiadas escolares. Sinónimo de destreza. A ver, coloquen la palabra. ¿Cuál será el sinónimo de destreza? Escriban. El sinónimo sería habilidad. Habilidad, correcto. Este es un sinónimo ¿de qué tipo? ¿Absoluto o parcial? Ese es un sinónimo absoluto, porque no varía. He caminado mucho y estoy cansado. Sinónimo de cansado. Si has puesto rendido, abrumado, estás en lo correcto. Punto para ti. ¿Sí? ¿Qué tipo de sinónimo es? ¿Absoluto o parcial? Parcial, porque solo se puede utilizar en algunos contextos. Subraya las palabras en lenguaje informal y después reemplázalas por un uso formal. Ya, primero, a ver, ¿cuál es la palabra aquí que es informal? La película de ciencia ficción estuvo chévere. ¿Cuál es la palabra informal? Bien, la palabra es chévere. Ya, subraya chévere. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a reemplazarlo por una palabra que sea más formal. ¿Ya? La película de ciencia ficción estuvo, ponle ahí una palabra que sea sinónimo de chévere. Escribe en el chat también. No me vas a poner estuvo bacán, porque esa es otra informal. Tienes que poner estuvo en un tono más formal. Entretenida, ya, correcto. Entonces ese es un sinónimo de chévere, ya.
Seguimos. Durante el control, muchos indocumentados pasaron caleta. ¿Cuál es la palabra informal? Muy bien, caleta. Subraya caleta. Reemplaza ahora la palabra caleta por lo que quiere decir, o sea, un sinónimo. Durante el control, muchos indocumentados pasaron desapercibidos. ¿Ya? Desapercibidos. Ese es el sinónimo que quiso decir de manera formal. ¿Ya? El rey representado en la película era muy tacaño. ¿Cuál es la palabra informal? Tacaño, correcto. Ahora reemplaza por una palabra, no solo vas a poner la palabra, sino toda la oración acá. El rey representado en la película era muy, sinónimo de tacaño. Avaro, mezquino. Si has puesto cualquiera de esas dos, punto para ti. ¿Ya? Mezquino o tacaño, o mejor dicho, avaro o mezquino. Mezquino es con Z. Mi padre comentó que después de un duro año de trabajo recibió un premio. Mi padre comentó que después de un duro año de trabajo recibió un premio. ¿Cuál es la palabra de uso informal? La palabra es duro, duro, ¿ya? Entonces, reemplaza la palabra duro por un sinónimo. Mi padre comentó que después de escribe en el chat, que un arduo, difícil año, si quieres, ¿ya? Arduo, difícil año de trabajo recibió un premio. Correcto, muy bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio 3 y el ejercicio 4 más con su participación. ¿Okay? Elige el sinónimo más adecuado según su intensidad. Ahora nos vamos a los sinónimos de intensidad, ¿ya? Hablamos de este tipo de sinónimos. Dijimos que estos sinónimos van de menos a más, ¿sí? De menor intensidad a mayor intensidad, ¿sí? Ofendieron, denigraron. De menos, no es lo mismo ofender que denigrar, ¿sí? Muy bien, entonces, luego de tanto tiempo lo que sentía se convirtió en, de estos tres, ¿cuál es el que tiene más grado? Resentimiento, rencor o odio, odio. Marca una sola, que sea el de mayor grado. Sería la palabra odio. Si marcaste odio, esa es la de mayor grado, ¿sí? Porque odiar es mucho más que resentirte o que tener un simple rencor. El odio es mucho más fuerte, ¿ya? Con una pequeña sonrisa mostró ¿cuál es el de mayor grado? Alegría, felicidad o algarabía. Escribe ahí. Escribe en el chat. Sería
Felicidad. Esa es la de mayor grado, más que solo alegría, la felicidad es completa. La algarabía es como fiesta, bullicio, ¿sí, no? Pero felicidad, esa felicidad es el todo, ¿sí? Es el todo. Muy bien. Seguimos. El doctor le dijo que tenía 15 kilos de sobrepeso. Estaba, a ver, señalemos el de mayor grado, robusto, gordo o obeso. ¿Cuál es el de mayor grado? Correcto. Obeso. Si marcaste obeso, entonces ese es el de mayor grado. Seguimos con lo del jarrón. El jarrón estaba tal, no tenía arreglo. Quebrado, roto, destruido. ¿Cuál sería el de mayor grado? Estaba destruido. Ese es el de mayor grado. Si marcaste eso, punto para ti. Lee el siguiente texto. El genio precoz por excelencia, el gran Wolfgang Amadeus Mozart, escribió su primera sinfonía a los 8 años. Sin embargo, una revisión profunda de sus obras devela que recién después de 12 años, desde su comienzo como compositor, empezó a producir sus primeras obras maestras. A pesar de su genialidad, necesitó estudiar música durante muchos años para desarrollar plenamente sus facultades. Tú tienes aquí palabras resaltadas en negrita y tienes que proponer un sinónimo para cada palabra destacada. ¿Ok? Comenzamos. Sinónimo de precoz. El genio precoz. ¿Cuál crees que es el sinónimo de precoz? Sería talentoso. ¿Ok? Talentoso. Seguimos. Escribió su primera sinfonía. O mejor, perdón. Sinónimo de precoz no es talentoso. Sinónimo de precoz es prematuro. ¿Ya? Prematuro. Ya. Ahora vamos a sinónimo de sinfonía. Sinónimo de sinfonía es composición. ¿Ok? Composición. Si tú sabes algunas de estas palabras, escribe ahí en el chat que te voy a tomar en cuenta. Si no sabes, copia lo que estoy dictando. Dije de precoz, prematuro. De sinfonía, composición. Luego dice, sin embargo, una revisión profunda, revisión, sinónimo de revisión, sería investigación, ¿ya? Investigación. ¿De qué? De sus obras, sinónimo de obras, sería creaciones, creaciones. Devela que recién después de 12 años desde su comienzo, a ver, sinónimo de comienzo, eso está fácil, sinónimo de comienzo. Inicio, muy bien. Pones inicio. Como compositor empezó a producir sus primeras obras, ya escribimos de las obras, eran sus creaciones, ¿sí? A pesar de su genialidad, pon ahí genialidad, sinónimo de genialidad. Inteligencia, muy bien, correcto, sinónimo de genialidad es inteligencia.
Y terminamos con la palabra plenamente. Necesitó estudiar música durante muchos años para desarrollar plenamente. Sinónimo de plenamente sería completamente, ¿sí? Completamente es sinónimo de esto, de la palabra plenamente. Muy bien. Hasta ahí nosotros vamos a desarrollar. Pero tú aquí en esta parte es lo único que vas a desarrollar solo, ¿sí? Vas a buscar dentro del crucigrama, dice, dentro de la sopa de letras, los sinónimos de las siguientes palabras. Costoso, buscas la palabra costoso, costumbre, suerte, mentira, burla, pobreza, beato y solidaridad. Esas palabras las vas a buscar en la sopa de letras y luego terminando eso, lo que vas a hacer es igual, como todas las veces, sacarle una foto y mandármela a la página de Cubicol o a mi correo institucional. ¿Listo? Ahora tú dirás, pero ¿qué voy a sacarle foto? Porque ya lo hemos hecho. Es justamente para poder saber si tú lo has trabajado, para saber si tú estás en la clase, siguiendo las clases y dando tus tareas en el mismo día o hasta el día de mañana que se va a recepcionar. Eso quiere decir que estás participando y también estás cumpliendo con tus actividades. Muy bien, entonces pues le sacas foto de la página 72, haces la sopa de letras, por favor no lo dejen en blanco y con eso culminamos nuestra práctica del día de hoy. Es bastante corta, es una clase que ya es también muy conocida por ustedes, pero de eso también se trata lo que es el lenguaje, la comunicación, de poder conocer y más a fondo las palabras o los temas que ya conocíamos anteriormente. Bien, no te olvides entonces que todas estas diapositivas solamente cópiame la parte teórica, ¿ya? No te atrases en tu cuaderno, por favor. Estoy esperando a aquellos alumnos que me manden también las fotografías de su avance de la unidad 2, ¿ya? Sáquenle foto a su cuadernito, todo lo que han avanzado, así sea que lo has impreso y lo has pegado, lo has escrito a mano, no importa. La cuestión es que me lo mandes, ¿ya? Tienes, por favor, hasta el 9 de mayo. No hay más prórroga, por favor. Si no has enviado tus evaluaciones, mándalas, por favor. Si no sabes dónde están, está en las páginas de Cubicol. ¿Listo? Eso sería todo. Estamos en un nuevo comienzo, un nuevo inicio, por favor. No, no se queden, no se duerman en sus laureles, como dice la expresión. Pónganse las pilas y trabajemos juntos en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Listo? Muy bien, eso sería todo con respecto a las clases del día de hoy. Utilicen estos minutos para poder terminar su práctica y enviármela a mi correo institucional. Nos vemos, Dios les bendiga, será hasta una próxima oportunidad.